Y este tema que se titula Todo es de Dios, bueno, vamos a ir abordando poco a poco, vamos a tocar varios temas. El capítulo 8, versículo 18 de la carta de los Romanos dice de esta manera: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y vamos a leer ahorita otros versículos más, pero este primer verso me movió mucho esta semana, me puso a pensar muchas cosas. Lo mismo que que creo que ha venido de parte de Dios. Hace un par de meses y ustedes saben lo que ha pasado. Eran las 3 de la mañana y mi hermana me marcó por el celular. Yo estaba durmiendo a esa hora y oí que sonó el teléfono. Y bueno, cuando el teléfono suena a las 3 de la mañana no pueden ser buenas noticias. No alcancé a contestar el celular, pero pues uno piensa lo peor, ¿no? En ese momento. Tomé el teléfono entre mis manos y de inmediato entró nuevamente la llamada y pues mi hermana me comentaba que mi papá acababa de sufrir un infarto. Yo quiero aprovechar para agradecer a todos los que nos estuvieron enviando sus mensajes, llamando por teléfono, los que estuvieron al pendiente con las oraciones, porque créanme que eso ha sostenido a mi papá, que gracias a Dios hoy lo tenemos aquí. Pero en ese momento, ese punto donde te das cuenta que no tienes el control, se da uno cuenta que se detiene el tiempo, ¿no? Se hiela la sangre cuando te dan una noticia de ese tipo. Y me dijo mi hermana, dice, voy a pasar por ti en un momento, van a trasladar a mi papá a Chalco y probablemente se lo lleven a otro lado. El tiempo pasa diferente cuando llega un momento de esa magnitud y yo sé que muchos aquí han pasado por algo similar. La vida se detiene, ¿no? Cuando la vida de un familiar está en riesgo. Pero este tipo de situaciones nos enseñan varias verdades, ¿no? Y la primera es que solamente Dios tiene el control. Y en el momento que Dios decide algo, su voluntad es infinita, ¿no? Y uno no puede menos que aferrarse más y más a Él. Y en ese momento, bueno, creo que íbamos todos orando, no hablábamos, iba mi hermana Marbella, mi hermano Daniel, íbamos en el carro, viajando en la madrugada, y no había palabras en nosotros. Y creo que los tres íbamos con ese pensamiento hacia Dios. Ahora quiero retomar este verso, dice: pues tengo por cierto. El apóstol Pablo escribe sus cartas. Muchos creen que el apóstol Pablo como que ya sabía el momento y la hora de lo que iba a pasar, pero cuando leemos sus cartas vemos que él tampoco veía el futuro, ¿no? O por lo menos no el futuro próximo, no alcanzaba, no sabía fechas, ¿no? Dice: pues tengo también por cierto que las aflicciones del tiempo presente, él decía, estoy convencido que todo esto no es comparable con lo que sigue, pero no menciona exactamente qué es lo que sigue. Aferrarse a una promesa no siempre es fácil, ¿no? Porque no tenemos más que la constancia de la fe acerca de esa promesa. Hay una anécdota que dice, se cuenta que un hombre muy rico, al estar en el lecho de muerte, reunió a sus generales y les pidió 3 deseos para que se hicieran cumplir después de su muerte. Obviamente esta es una anécdota ilustrativa, no creo que haya sucedido, pero ilustra muy bien algunas verdades que vamos a ver el día de hoy. El primer deseo que tenía esta persona era que su ataúd fuera llevado en hombros por los mejores médicos y así dar a conocer que ellos no tienen el poder de curar la muerte. Y hay una verdad muy dura, pero la verdad es una verdad hermosa. Quien tiene en sus manos nuestra vida, ¿quién es? Es Dios. Y creo que todos lo sabemos, ¿no? Sin embargo, nos aferramos tanto a lo que creemos que es lo absoluto, ¿no? Que parece que la vida es el principio y el fin de la existencia. Y sin embargo, el Señor nos dice, hay algo más. El segundo deseo era que todos los tesoros que él tenía fueran esparcidos por el camino hasta su tumba, dando a conocer que todos los bienes conquistados en la tierra aquí se quedan y nada nos llevamos. Y entiende esta persona rica otra verdad, ¿no?
No tenemos nada más allá que lo que Dios nos tiene aguardado. No nos vamos a llevar nada. Y el tercer deseo fue que sus manos quedaran fuera del ataúd a la vista de todos, para dar a conocer a las personas que venimos a este mundo con las manos vacías y asimismo nos vamos cuando morimos. Qué verdades tan ciertas, pero qué doloroso es cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones. Y lo primero que yo pensé cuando me avisaron que mi papá había tenido un infarto es: no estoy listo para despedirme de él. Y yo creo que la vida entera no alcanza para despedirnos de nuestros seres queridos. Una vez en una dinámica, el expositor nos decía: ¿cómo te despedirías de tus seres queridos? Nos decía: quiero que pienses en uno de tus seres queridos y que pienses cómo te despedirías. Y cual más estaba llorando, ¿no? No nos queremos despedir de los seres queridos. Yo no me quisiera despedir jamás de la gente que amo. No me imagino sin mi esposa, sin mis padres, sin mis hermanos, sin mis sobrinos, sin toda la gente que aquí en la iglesia me complementa, sin toda la familia que somos. Y me doy cuenta que no alcanzaría la vida entera para podernos despedirnos de aquellos que están cercanos a nosotros. Pero la realidad es que ese momento va a llegar. Y creo que el apóstol Pablo en este versículo alcanzaba a ver un poquito más allá y dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice: aún esto que nos duele, que nos preocupa, que nos ocupa, que nos quita el sueño, dice, no es comparable, ¿no? Y no lo describe plenamente el apóstol, pero creo que él alcanza a ver lo que sí dice: viene algo todavía más grande, hay una esperanza todavía más grande que lo que estamos viendo el día de hoy. Y entonces el apóstol, que se sabe a sí mismo como una persona que en cualquier momento puede perder la vida, escribe otro pasaje allá en Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses 4. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, versículo 13, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y encontramos un apóstol Pablo que tiene una esperanza. Qué difícil cuando te enfrentas a la vida sin una esperanza, sin una motivación. Y lo único que mueve al apóstol Pablo es una esperanza, es su única arma que tiene en ese momento, es su única centro de apoyo. Dice: no quiero que ignores esto. Dice: como otros que no tienen esperanza. Entonces dice: sigue habiendo aflicciones, sigue habiendo situaciones difíciles, pero vamos a tener algo de parte de nuestro Padre. Dice: una esperanza, que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y la esperanza es que aquí no se acaba la vida, ¿no? Es decir, esto es solamente el inicio. Se dice muy, muy sencillo, pero son temas que no nos gusta tocar, ¿no? A mí me incomoda hablar de esto, me incomoda inclusive pensar acerca de esto. Dice el apóstol también en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Dice: yo ya estoy para ser sacrificado. Entonces el contexto donde se escriben las cartas es un apóstol que se sabe que ya falta poco para que él reciba esta promesa. Dice: y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y la esperanza del apóstol Pablo es: esto todavía no se acaba, esto está a punto de empezar. ¿Qué otra arma nos queda más allá de la esperanza? ¿De dónde tenemos que tomar fuerzas entonces? Y vamos a regresar a nuestro verso base, que está en Romanos 8:18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse. Pero hay una palabra clave aquí que es manifestarse. No dice que va a aparecer esa gloria, que va a ser creada, sino dice que ya existe. Vamos a leer entre renglones, dice aquí, ya existe esta gloria, pero se va a manifestar. Cantamos por ahí un canto que dice, abre mis ojos, oh Cristo, ¿no? Y que probablemente está inspirado en aquel pasaje donde el profeta Eliseo pide que sean abiertos los ojos de su criado, ¿no? ¿Qué es lo que hay alrededor de nosotros cuando el Señor mueve nuestra vida? Nos cuesta trabajo a veces aceptar, ¿no? Que el Señor está moviendo nuestra vida y que nada en nuestra vida es casualidad. Porque incluso a través de los errores el Señor quiere hacer grandes cosas en nosotros y hemos visto que aún una de las debilidades el Señor manifiesta su gloria. Entonces dice aquí, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero entonces quiere decir que el Señor no solamente nos da una esperanza, sino que ha de manifestar algo en nosotros. Versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación, estamos en el capítulo 8 de Romanos, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice que aún la creación está esperando que en nosotros se manifieste esa gloria venidera. Ahora, empecé yo con un tema muy triste, ¿no? Afortunadamente no versa acerca de esto este tema. Sin embargo, es necesario hablar de esto. A pesar de que nuestra esperanza está más allá de la vida, tenemos un trabajo en esta vida. Tenemos algo que hacer en nuestra vida y tiene que valer la pena esta vida. Hubo muchos movimientos filosóficos que decían, bueno, no vale la pena la vida, tenemos que aguardar a lo que sigue. Entonces, no importa lo que hagamos ahorita. Y a veces nuestra visión como que va en eso, ¿no? No, aguardamos más allá, no importa lo que pase aquí. Pero vale la pena vivir la vida, ¿no? Y Dios quiere que en esta vida también seamos felices. Y Dios tiene grandes promesas aún en esta vida. Y por eso comienza diciendo aún en las aflicciones, ¿no? Hablando de que existen cosas malas, pero hablando de que hay una promesa en esta vida. Dice, porque el anhelo de ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay algo que se está manifestando en la vida de cada uno de nosotros. Y hay una manifestación diferente en la vida de cada uno de los que estamos aquí. A todos nosotros se está manifestando Dios en nuestra vida. Y a veces nos cuesta trabajo creer esta parte. Hay un peligro muy grande en el cristiano cuando nosotros decidimos cerrar los ojos a la manifestación de Dios. El Señor se está manifestando. A veces no queremos ver en qué se está manifestando. Y llega una enfermedad al hogar y pensamos simplemente que es algo que va a pasar, ¿no? Y tal vez el Señor se está manifestando ahí en tu vida y en nuestra vida nos está diciendo, hay algo que yo quiero de ti. Y vienen situaciones donde damos gracias, pero no visualizamos como que se está manifestando Dios. Simplemente decimos, bueno, Dios me está dando algo, Dios se está acordando de mí. Pero esa manifestación que Dios está haciendo en nuestra vida es para dar algo. Dice aquí, aún la creación está esperando esa manifestación. Hay algo que se tiene que mover en nosotros porque Dios se está manifestando. Dice, aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y sigue haciendo énfasis versículo 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Y vamos a parafrasear un poquito. Dice, la creación es pasajera, fue sujeta a algo pasajero, pero no fue así en el principio. La creación fue hecha para ser eterna. El ser humano mismo tenía un carácter eterno cuando estaba en el huerto de Edén. La Biblia no detalla exactamente cuánto tiempo estuvo Adán y Eva dentro del huerto de Edén. Dice simplemente que estuvieron ahí. Y por la manera en la que fue escrito el Génesis, hace parecer como que fueron creados y de inmediato pecaron y fueron echados. Pero la mayoría de los estudiosos creen que estuvieron un tiempo prolongado en ese lugar. Dice aquí, la creación fue sujetada a vanidad, fue hecha pasajera, no por su propia voluntad. No era esa su naturaleza de
de la creación, no era esa nuestra naturaleza. Dice, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Ahora, aún a través de un castigo que fue dado al hombre en el huerto de Edén, dice aquí que fue sujeto a una esperanza. Y muchos, y yo lo he hecho, ¿no? Criticamos lo que pasó en el huerto de Edén, pero fue a través de ese pecado que nosotros fuimos sujetos a una esperanza. Es decir, el Señor saca al hombre del huerto de Edén, pero dice, no me he olvidado de ti. Hay una esperanza todavía para ti y hay una esperanza todavía para nosotros. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice, aún la creación misma. Y quiero que visualicemos cuando hablamos de creación, no solamente de los montes, los árboles, no solamente de los cielos, porque creación de Dios también son los seres humanos, pero también es todo lo que sucede. Hace rato en el grupo de varones decía algo mi tío Andrés muy cierto, ¿no? A veces pensamos aún de la clase política que pues que Dios no los pone porque son corruptos, ¿no? Aún eso lo está moviendo Dios. A veces pensamos que toda la maldad que hay alrededor nuestro y que se sigue dando en el mundo hace aparentar como que Dios no tiene el control. Pero creemos nosotros que Dios tiene el control. Sin embargo, a pesar de que lo creemos, a pesar de que lo sabemos, a veces nos comportamos como si no lo creyéramos. Y vamos por la vida pensando que vamos a la deriva, comportándonos como si no hubiera una esperanza. Pero dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Y entonces pensamos en aquellos que obran maldad como quien merece un castigo, olvidándonos que nosotros mismos somos sujetos de pecado y ese mismo castigo lo merecemos nosotros. Un predicador decía, y es una frase que se me ha quedado muy grabada: nosotros deberíamos hacer lo mismo que hacen en los grupos de alcohólicos anónimos, ¿no? Y ellos se ven a sí mismos y dicen, me llamo de esta manera y yo también soy alcohólico, yo también soy drogadicto, ¿no? Pero el cristiano debería verse a sí mismo y decir, yo también soy pecador. Porque es a través de la aceptación del pecado que somos susceptibles de la misericordia de Dios. Y dice que cuando somos susceptibles de esa misericordia, dice, la creación misma va a ser liberada de esa esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y cambia algo dentro de nosotros, cambia literalmente nuestro nombre de ser pecadores, de ser esclavos, a ser libres. Y es entonces cuando se manifiesta esa promesa. Y esa promesa que se manifiesta en nosotros tiene que manifestarse en movimiento, en acciones. ¿De qué manera se está manifestando en nuestra vida? Y una frase que es muy cierta es, no debo preguntarme por qué me pasó esto, ¿no? Sino para qué me está pasando esto. ¿Hay alguna situación en el hogar? ¿Hay alguna situación en nuestro trabajo? ¿Hay algo de lo que tendríamos que estar hablando con nuestros hijos, con nuestros padres, nuestros hermanos, con la gente que vive con nosotros? ¿Pero para qué? No por qué, ¿para qué? ¿En qué se va a manifestar Dios? ¿Cuándo entonces fue la última vez que reconocimos que la voluntad de Dios se iba a hacer? Doblando nuestra rodilla y diciéndole, Señor, yo acepto tu voluntad, pero quiero sabiduría para entender qué es lo que tengo que hacer. Porque solamente a través de la verdad que nosotros somos verdaderamente libres. La verdad es la que nos hace libres. Y dice aquí que vamos a ser libertados de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces la verdad no es solamente leer la Biblia y conocerla de memoria. Es una parte de la verdad. Pero el Señor se manifiesta en verdad cuando nosotros rogamos a Él a través de la oración que nos dé esa sabiduría, que nos haga entender la verdad, y esa verdad nos hace libres, dice aquí, de la esclavitud. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora.
Cuando yo leí esto, lo primero que pensé justamente es lo que hoy estamos experimentando. Y fue lo primero que me vino a la cabeza. Tenemos aquí un ventilador, tenemos otros ventiladores y al parecer nuestro clima ya no funciona igual que como funcionaba hace un par de años, ¿no? Y platicaba yo con nuestro pastor hace unos días. Antes este era un lugar frío. Y yo siempre que hablaba de Tlalmanalco le decía a las personas, no, frío es de Tlalmanalco. Pero pues ya eso ya quedó muy lejos. Creo que Tlalmanalco ya no es un lugar frío. Al día de hoy Tlalmanalco ya es un lugar cálido. Nunca en la vida yo había tenido que usar ventiladores. Ahora tengo un ventiladorcito junto a mi cama y cuando me acuesto me lo pongo un ratito para poder enfriarme y dormir. El clima ya no funciona igual. Estaba viendo en las noticias que ayer en la noche hubo auroras boreales en lugares donde nunca había habido. Se vieron inclusive en algunas partes de México. Alguien me dijo que subieron una fotografía de Iztaccíhuatl y se alcanzaba a ver una aurora boreal. Al parecer los aparatos que tienen larga exposición podían tomar esas fotos donde se veía aún en estos lugares la aurora boreal. El mundo ya no funciona igual. Y yo cuando leí este verso pensé en esto y no es que no hable de esto, pero dice, porque sabemos que la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Claro que se refiere a la naturaleza, pero no es la única parte y tenemos que ir más profundo en ese verso. Claro que la naturaleza ya no funciona igual. Algo hicimos con tanta contaminación. Pero no podemos quedarnos con eso porque, siendo honestos, no podemos hacer mucho respecto a la naturaleza. Pero tenemos que hablar entonces claramente. La creación, es decir, también nuestros hermanos, también nuestro prójimo que está allá afuera, también nuestros familiares que hoy no están aquí, también la persona con la que peleamos. Todos esos problemas, dice, son gemidos, son gritos y están rogando, dice aquí, con dolores de parto, que en nosotros se manifieste esa gloria para que nosotros también podamos llevar ese mensaje. Yo lo decía hace algunos sábados en una escuela sabática, hablando de los dones, y hay dones que se notan mucho y que son muy bonitos, y hay otros dones que no se notan mucho, pero cómo han sostenido la iglesia. Empezando por nuestros hermanos que se ponen a orar y vienen aquí cada domingo a orar, y hay muchos hermanos que no vienen aquí a la iglesia, pero que yo sé que allá en sus casas están orando. Y están orando por su familia y su familia la sostiene. Algo que en verdad me impactó mucho durante la pandemia es cuando algunas de mis hermanas tomaron el teléfono y nos hablaban a todos los que estábamos dispersos porque no nos podíamos reunir. Y esas palabras de ánimo que nos decían, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en la pandemia? ¿Cómo has tenido trabajo? ¿Cómo te has sentido trabajando a distancia? ¿Cómo nos sostenía? Pero hay alguien allá afuera y que probablemente sea alguien de nuestra familia que el día de hoy, dice las escrituras aquí, está gritando, a lo mejor no con viva voz, pero a lo mejor con sus actitudes, necesitando una palabra de parte de nosotros, necesitando un abrazo de parte de nosotros, necesitando sentir que hay alguien que se interesa por nosotros. Y a veces esa falta de confianza nos hace no atrevernos a preguntar. Y vemos a alguien que está aquí hincado, quizás llorando, y decimos, ¿y si se ofende si le pregunto? Y valdría la pena romper esas barreras, ¿no? Pero si el día de hoy todavía no podemos romper esas barreras, podríamos empezar orando por aquel familiar que no está el día de hoy aquí. Podríamos empezar mandando un mensaje y decir, oye, te extrañamos, oye, estamos orando por ti, oye, ¿cómo estás? Porque dice que hay una creación que está gritando por esa ayuda que ustedes y yo podríamos estar dando el día de hoy. Y podríamos hacer 1000 eventos allá afuera, organizados, multitudinarios, pero si nosotros no nos estamos interesando por el ser humano,
por la persona que tiene sentimientos, que tiene necesidades, que la está pasando mal, es en vano, porque nos está manifestando en nosotros esa gloria de la que habla las Escrituras. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos el día de hoy? Nos está hablando, se está manifestando. Y alguien me decía, ¿no? Hace unos meses mi esposa estuvo muy enferma y estuvimos allá en el hospital. Y a partir de ahí alguien me dijo que todo esto estaba pasando para que yo también aprendiera algo. Y me doy cuenta que ahora cuando alguien me dice tuve que estar en el hospital, tengo una empatía diferente por esa persona, ¿no? Y digo, yo sé lo que es estar allá afuera del hospital esperando a un familiar, preocupado. Estuve con mi familia esperando noticias de mi papá cuando estuvo hospitalizado. Y muchos de ustedes, por no decir todos, se preocuparon por nosotros y nos mandaron un mensaje. No saben cómo nos fortalecieron. No se imaginan cómo nos fortalece. Pero si alguien no lo ha hecho, háganlo. Es una bendición de poder enviar un mensaje, de poder preocuparse por alguien que está en necesidad. ¿Nos ha faltado el dinero esta semana? Quizás Dios nos está llamando para que nos interesemos por alguien que hoy está en necesidad. ¿Tenemos una enfermedad? Quizás Dios ha puesto también en nosotros una nueva empatía para que sintamos lo que está sintiendo otra persona que está en necesidad. Hay problemas en casa con adicciones, hay problemas en casa con alguna situación que nos fue de las manos. Es tiempo de orar, pero es tiempo de ver hacia afuera, porque hay alguien que está viviendo tu misma situación y que está necesitando de nuestras oraciones, de nuestra empatía. Hay alguien de nuestra familia que se ha alejado, pues probablemente es tiempo de voltear a ver a las demás familias, porque quizás hay alguien que también se ha alejado y no nos hemos tomado el tiempo, dice, porque sabemos que la creación está gritando, dice, con dolores de parto hasta ahora. Y hay mucha gente que está gritando por ayuda de parte de nosotros. Y dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y dice aquí que incluso en nosotros se ha manifestado esto. Hoy más que nunca es muy claro que el tiempo se está acercando. Y yo no quiero jugar el papel de profeta, que hoy muchas religiones están hablando ya de fechas y de señales. No lo sé, solamente hay alguien que lo sabe y nosotros confiamos en él. Pero es claro que muchas de las cosas que están pasando el día de hoy sí son señales. Y el Señor sigue hablando a nosotros. Dice entonces que también nosotros tenemos que ver por nosotros mismos. Estamos orando por nuestra vida espiritual. Estamos buscando a Dios nosotros mismos. Nos estamos dando cuenta que quizás el día de hoy algo nos está alejando. Lo más triste que le puede pasar a un cristiano es llegar a este lugar y salir como si no hubiera recibido nada. Me decía la otra vez mi esposa me decía, dormí pero no descansé. Digo, qué ironía, ¿no? Y es bien triste que a veces llegamos a este lugar en el día del reposo y salimos allá afuera sin haber reposado. ¿De quién será la culpa? La mesa está puesta en este lugar y a veces decimos, es que no me llenaron los cantos. Bueno, ¿será cuestión de que cantó, de los que tocaron? ¿O es que quizás no busqué a Dios? Y decimos, es que creo que el que predicó no abordó lo que yo quería que abordara, ¿no? Se fue por otro lado. ¿Será eso? ¿O es que no quisimos recibir lo que el Señor tenía para nosotros? Sería una verdadera ironía que el día de hoy, en el día de reposo, aquí en la casa de oración, saliéramos igual como entramos. Unas palabras muy sabias dicen que la fe es una decisión. ¿Decidimos creer o decidimos no creer?
¿Qué estamos decidiendo el día de hoy? Estamos decidiendo creer lo que Dios nos está dando. Estamos decidiendo tomarnos de sus promesas. Estamos decidiendo tomar este día de reposo y reposar. O es que a lo mejor indirectamente hemos decidido no hacerlo y venimos por costumbre. Y venimos porque, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, eso es lo que hemos hecho toda nuestra vida y es lo que tenemos que seguir haciendo, pero como que ya no nos llena, como que ya no hubo algo que nos tocara. Cuando mi papá salió del hospital, estuvo una semana hospitalizado y cuando lo vi llegar o más bien cuando me avisaron que ya estaba en casa, yo estaba aquí en la iglesia y fui para allá. Y lo primero que quise hacer fue abrazarlo. Y me doy cuenta cuánto podemos valorar las cosas cuando nos damos cuenta de los frágiles que son. Cuando nos damos cuenta de lo frágiles que somos nosotros mismos. Y es que nadie tiene la vida comprada. Nadie tiene la vida comprada. Hoy estamos, el día de mañana no. Pero cuando damos por hecho que tenemos algo, no es que lo dejemos de valorar, porque seguramente valoramos a toda nuestra familia. Sin embargo, a veces la cotidianidad nos termina ganando. Y terminamos dejando que esa cotidianidad haga como si las cosas no valieran. Lo peor que le puede pasar al cristiano es que este lugar se haga cotidiano, que esta situación de venir aquí se haga cotidiano. Y que dejemos de ver por nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces habremos ya venido aquí y habremos salido igual? ¿Cuántas veces esto fue un acto cotidiano? ¿Cuántas veces cantamos sin adorar a Dios? ¿Cuántas veces oramos y en realidad no nos comunicamos con Dios, sino volvimos a repetir las mismas palabras que ya habíamos repetido anteriormente? Y si hoy nos dijeran que ya no nos podemos reunir, y ya pasó una vez, ¿no? Y cuando nos volvimos a reunir, como que estábamos otra vez calientitos y teníamos ese calorcito de estar juntos, ¿no? Y hasta como que sentía yo que a pesar de que veníamos con el cubrebocas, cantábamos con más ganas, ¿no? Y sonreíamos y nos dimos cuenta que lo importante, lo verdaderamente importante, era poder hacer comunidad. Más allá de cualquier problema que pueda haber entre nosotros como hermanos. A veces hay piques aún entre nosotros, pero hay algo todavía más importante. Y fue cuando nos quitaron este lugar que se sintió eso, ¿no? Eso no era importante, lo importante era poder alabar a Dios, poder seguir siendo ese pueblo que hemos sido ya durante mucho tiempo. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y bueno, esta parte parece trabalenguas, pero dice palabras muy sabias. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Decía yo, la fe es una decisión. Y yo sé que muchos de nosotros aquí ya decidimos creer. Y fuimos a las aguas de bautismo y bajamos y declaramos públicamente nuestra fe. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, es decir, no esperamos algo que veamos, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Es decir, no esperamos solamente algo que hay aquí visible, solamente algo que tenemos tangible. Porque si nuestra esperanza fuera algo que tenemos aquí tangible, pues ya no es esperanza, ya lo tenemos. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Tomar la decisión de creer, tomar la decisión de tener fe, implica paciencia. Y yo hablaba esta semana con el grupo de Alcohólicos Anónimos. No se toma la decisión una vez. Y no me refiero al bautismo, porque eso sí se toma una vez. Pero la decisión de creer se tiene que renovar día con día. Diario decides creer o decides no creer. Esa es tu elección. Y por eso vemos a esas personas que fueron muy fervientes en cierto tiempo y de pronto alguna situación nos tiró
Pero aquí dice que tenemos que esperar con paciencia. Por eso Cristo Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Cristo Jesús no dijo: yo soy la meta. Porque Cristo Jesús hablaba de un proceso en el que íbamos a ser transformados día con día, día con día. Y día con día teníamos que tomar esa decisión de volver a creer. Diariamente alguien toma la decisión de creer y diariamente alguien toma la decisión de no creer. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y cuando nosotros tomamos la decisión de creer otra vez, cuando se presenta una situación y decimos: sí, yo creo que el Señor me va a librar todavía de esto. Sí, yo creo que el Señor está conmigo. Dice aquí que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No hay situación que el Espíritu no nos pueda ayudar a soportar. No hay situación de la que el Espíritu no nos pueda levantar. Aún no hay pecado del cual el Espíritu no nos pueda ayudar a ser redimidos a través de aceptar la sangre de Cristo Jesús. Dice: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí, porque nosotros entendemos el Espíritu Santo como la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que se manifiesta, ¿no? No creemos nosotros que el Espíritu de Dios sea una persona. Entonces no me refiero yo a que viene el Espíritu, se presenta delante de Dios a interceder por nosotros. El Espíritu de Dios es esa manifestación de la voluntad de Dios. Entonces tenemos que reentender esta parte, porque justamente este verso es tomado por algunos para decir que el Espíritu es una persona. Nosotros no creemos en una Trinidad. No creemos que el Espíritu de Dios es Dios. Creemos que es la voluntad de Dios manifestada. Entonces dice: de igual manera, esa voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, pero no lo sabemos. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué dice? Que el Espíritu también está gritando. Y todas esas situaciones que pasan en la vida de cada uno de nosotros, dijimos, no son coincidencia, es la voluntad de Dios que nos está gritando algo. ¿Qué nos está gritando el día de hoy? ¿Qué tiene que cambiar en nuestra vida? ¿O qué quiere pasar? ¿Qué tiene que pasar en nuestra vida para que cambie algo? Cuesta mucho trabajo a veces aceptar la frustración. Hace algunos años uno de mis amigos tuvo un accidente que no fue tan fuerte, pero su carro quedó inservible. Y uno, cuando pasa algo con un bien material, uno se dice, bueno, son cosas materiales. Mientras no sea algo físico, bueno, ¿no? Pero para los que han hecho un esfuerzo por comprarse un carro, saben todo lo que implica, ¿no? Todo lo que hay alrededor de algo material, ¿no? Y un día yo platicaba con él, nos comentó al grupo de amigos y pues todo el mundo le decía eso, y luego platicando en privado él me decía, yo sé que no me debería afanar por esto, pero también sé todo lo que significó para mí. Todo lo que para él significaba el haberse comprado un carro y de pronto ya no lo tenía. Hay situaciones en nuestra vida que están moviendo algo y que a veces las minimizamos y a veces no nos permitimos sentir. Y a veces creemos que Dios no está pendiente de esas situaciones. Pero Dios mueve cada situación en nuestra vida. Y aún en esas situaciones donde cristianamente diríamos, no te afanes por eso. Si es importante para ti, es importante para Dios. Y aún en esas situaciones tenemos que estar pidiéndole a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios. Quizás el día de hoy nos estamos afanando por algo material, sí, pero es importante para ti. Ora a Dios porque te va a dar sabiduría. Él nos va a dar sabiduría. A lo mejor el día de hoy nos estamos afanando por algo que todos nos dicen que no tiene importancia. Aquí dice que el Espíritu de Dios nos da sabiduría para entender. A veces no sabemos cómo pedir, pero aquí dice que su Espíritu también nos da ese entendimiento para saber cómo pedir. Tenemos que hacernos ese hábito de oración. Y sigue diciendo, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. A veces ni siquiera nosotros conocemos cuáles son nuestras motivaciones. Y a veces nuestras motivaciones son solamente un disfraz de alguna mala intención, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos, no? ¿Cuáles son nuestras verdaderas intenciones? Dice el Señor que Él las conoce y prueba esas motivaciones, prueba esas intenciones. Dice, Él escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu. Por eso es que tenemos que estar constantemente pidiendo a Dios por los anhelos de nuestro corazón, porque Él va a escudriñar y Él nos va a hacer entender. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y cuando el Señor encuentra que esos anhelos son genuinos, que esas motivaciones van conforme a su voluntad, dice que intercede por los santos. Y dice algo que es una promesa, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Algo anda mal en nuestra vida. Hoy es tiempo de confiar, porque el Señor va a usar esa situación para un bien. Hay algo que tenemos que cambiar en nuestra vida, el Señor va a usar para bien. Se trata de confiar, se trata de creer. Dios está obrando ya en nuestra vida, y eso que está pasando tenemos que darle gracias a Dios, porque Él lo va a usar para un bien. Y aún de los errores se puede hacer grandes cosas, y aún de las debilidades se crea fortaleza. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y bueno, dice, los que antes conoció, ya nos había escogido. Él nos amó primero. ¿Le hemos buscado? Él nos buscó primero y Él nos sigue buscando. Por eso dice Apocalipsis, está llamando a la puerta. Capítulo 3, versículo 19 dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno escucha mi voz, entraré y cenaré con él y él conmigo. Él nos busca primero, pero a veces no abrimos esa puerta. Está hablando a nuestra vida y no queremos escucharlo. A los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y nos escoge para ser sus hijos, para ser como su propio Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y hay un proceso que se está dando aquí, que se está describiendo. Dice, a los que predestinó, aquellos que escogió desde un principio. ¿A quiénes? Y esta parte se ha abordado desde muchos puntos de vista filosófico, ¿no? Que se llama predeterminismo, ¿no? Y se aborda desde el calvinismo. O sea, hay muchas fuentes filosóficas que hablan acerca de esto, pero alguien lo simplificaba muy fácilmente, ¿no? Y decía, porque preguntaban, ¿no? Entonces, ¿ya Dios escogió a los que van a ser salvos? No es que haya sido así, porque todos somos susceptibles de ser salvos. No es que algunos ya estén escogidos y otros no. Los que están predestinados es los que van a aceptar su voluntad. Es como si Él hubiera dicho, todos los que quieran cruzar por esta puerta angosta son los que yo voy a elegir. Algunos van a elegir entrar, otros van a elegir no entrar. Todos éramos susceptibles de ser salvos, pero no todos estábamos destinados a tomar esa elección. ¿Qué elección estamos tomando el día de hoy? Pero dice, estos también los llamó. Y aquellos que ya tomaron esa decisión reciben un llamado de parte de Dios. Hoy estamos en este lugar y no es una casualidad. Dios nos está llamando. La semana pasada y en semanas anteriores hemos estado hablando acerca del trabajo que hay aquí en la iglesia. Aquí empieza el trabajo.
y no se tiene que quedar aquí. Y muchos de ustedes ya tomaron un lugar para estar trabajando con niños, adolescentes, jóvenes, femenil, varonil. Algunos ya están yendo a AA. Pero el llamado es para todos. Hay un llamado que es también para cada uno de los que todavía no han tomado ese llamado. Y no necesariamente es para trabajar aquí dentro de algún departamento, de alguna sociedad, que no estaría mal, ¿no? Y ojalá que pronto todos nos integremos a alguna labor aquí. Pero hay un llamado a realizar algo. Hay alguien que está esperando por aquello a lo que Dios te ha llamado. Hay alguien que está esperando de parte de ti unas palabras. Hay alguien que está esperando de parte de cada uno de nosotros para que llevemos eso que el Señor está poniendo en nuestro corazón. Y a los que llamó, a estos también justificó, porque es a través de esas acciones, a través de ese llamado y a través de aceptarlo, que el Señor quita el pecado de nosotros. Y abro otro paréntesis, no es por obras. No, claro que no es la justificación por obras, la justificación es por la sangre de Cristo Jesús. Pero dice aquí que nos ha llamado para tomarnos de esas acciones. Dice, ya los que justificó, también a estos glorificó. Y termina este pasaje y vamos a terminar con esta parte, porque es increíble lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque dice que después de que tomemos ese llamado, después de que haya acción en nosotros, Él también quiere glorificarnos. ¿Qué otra cosa necesitamos de parte de Dios que recibir de su gloria? Yo creo que no necesitamos nada más. Hermanos en Cristo Jesús, yo deseo que Dios les bendiga. Pasa a vosotros.